Sí, como... Sé parte del... Bienvenidos a Culturizarte, un espacio que despierta la curiosidad y la pasión por el conocimiento de las artes y la cultura, gracias a la Universidad Popular, donde la creatividad y la estética se entrelazan. Comenzamos. Y le damos la bienvenida a este segmento de Culturizarte, claro, siempre en este recorrido de Entre Laberintos. Te recordamos que puedes interactuar al 3160-7332 y también un saludo para todos los que nos ven, claro que sí, a través de nuestra red social acá en Facebook, totalmente en directo en este momento. Y también ya te voy a estar presentando a lo que es pues Ingrid y nuestro invitado especial, hoy siempre pues hablando de los guatemaltecos ilustres, y hoy estaremos hablando de uno de los más grandes, como es Miguel Ángel Asturias. Recordad que este segmento es gracias a la Universidad Popular y claro, Radio Sónica, en donde está sintonizando a través del 106.9 de la frecuencia modulada en www.sonica.gt y en esta plataforma de Facebook, en donde al terminar esta entrevista puedes verlo más tarde, en la nochecita, el día de mañana, queda archivado y ahí lo puedes ver las veces que querrás. Si no pudiste verlo en este momento en directo, puedes hacer la retroalimentación y verlo pues más tardecito. Así que yo voy a dejar entonces en el uso del micrófono a nuestra querida Ingrid de la Universidad Popular para que entonces podamos desarrollar lo que tenemos preparado para el día de hoy. Muchas gracias, Beto. Pues muy buenos días a todos y todas. Yo feliz de estar acá un miércoles más y en el mes de septiembre hablando de guatemaltecos ilustres. No podemos dejar de hablar de un ícono para nuestro país, de uno de los grandes que no pueden ser olvidados por su obra, por todo lo que nos dejó, como fue Miguel Ángel Asturias. Sé que mucha gente sabe quién, qué hizo, pero nunca está de más recordarles que este año se conmemoran los 125 años de su nacimiento, 50 años de que él partió, pero su obra, su legado sigue vivo. Hay que recordar que él fue escritor, diplomático, poeta, novelista, que aparte ocupó cargos públicos, fue diputado, embajador, presidente del jurado del Festival de Cannes. Escribió muchísimos libros, entre los que sobresalen Leyendas de Guatemala, la gran novela del señor presidente, Hombres de Maíz, Viento Fuerte, El Papa Verde, Los Ojos de los Enterrados, Mulata de Tal, Viernes de Dolores. En cada una de estas novelas y obras, pues él quiso dejar plasmado mucho de la historia de lo que vivía nuestro país y sus distinciones pues más importantes, pues, obviamente nuestro Premio Nobel de Literatura, y también recibió el Premio Lenin de la Paz. Yo quiero darle la bienvenida a Sandino Asturias, quien aparte de ser nieto de Miguel Ángel Asturias, también es el presidente de la fundación que lleva su nombre. Bienvenido, Sandino. Mucho gusto, Ingrid, y bueno, siempre un gusto estar cerca de la Universidad Popular, ya que también Miguel Ángel Asturias es fundador de la Universidad Popular. Así que para mí es un gusto y un legado estar aquí y compartir con ustedes este programa, que pues recordar y tener la cultura al centro de la vida de los guatemaltecos y guatemaltecas, pues nos da identidad, nos da orgullo, y creemos que esta es una de las importancias que tiene recordar a Miguel Ángel Asturias y a otros ilustres guatemaltecos que han dado y han puesto a Guatemala al centro del mundo entero.
Muchas gracias. En el mes de agosto estuvimos celebrando los 102 años de fundación de la Universidad Popular y no podíamos dejar de tener actividades que recordáramos quién fue uno de nuestros fundadores, como lo fue él, y usted nos estuvo acompañando en algunas de ellas. Pues ya dijimos quién fue y qué hizo Miguel Ángel Asturias, y antes de entrar un poquito en cuál ha sido ese trabajo arduo que usted ha tenido para mantener vivo lo que hizo él, hablemos un poquito del nieto de Miguel Ángel Asturias. ¿Cómo fue esa vida, esa convivencia que tuvo usted con él? Bueno, Miguel Ángel Asturias ha sido, antes de que yo naciera, Sí. ya había sido un referente importante que marca mi vida y marca muchas de las cosas que posteriormente viví. Solo para mencionar una de ellas, él era un admirador de Sandino, general de hombres libres nicaragüense, y él prologa el libro de Gregorio César, Sandino, general de hombres libres, como uno de sus aportes y de su admiración por Sandino. Esto fue tan importante que mi padre, cuando conoce a mi madre y le dice, si tenemos un hijo, ese hijo se va a llamar Sandino. Entonces, imagínense, no había nacido yo y ya había una carga importante, también política, social, como fue toda la vida Miguel Ángel Asturias, donde ya de entrada estaba marcando un rumbo de la vida de todas las generaciones siguientes de Miguel Ángel Asturias. Entonces, eso para empezar antes de nacer, ya estaba, digamos, influido por la admiración de mi abuelo y después de mi padre por Sandino, el general de hombres libres. Posteriormente me vuelve a marcar porque el día que nací, él publica en El Imparcial 2 poemas a su nieto, que recién nacía. El 24 de julio del 62, él publica 2 sonetos básicamente dedicados a mí en un momento y en un contexto muy complejo de la vida de Guatemala. Yo nací en Guatemala y él expresa lo que siente por ese nieto que venía a la luz en medio de esta oscuridad que vivía Guatemala, y entonces me hace este poema que se llama Mi nietecito amigo. Mi nietecito amigo es una reflexión, como siempre él hace, social, de lo que pasaba en Guatemala, en donde en medio de eso, pues nace su nieto, y por lo tanto es el reflejo de todo lo que él sentía en ese momento, y además la esperanza de que Guatemala pudiera ser diferente y yo ser parte de esa Guatemala diferente. Entonces, pues si el nombre y el poema al nacer ya marcaba, digamos, primero una opinión sobre lo que pasa en Guatemala, lo que pasaba en Guatemala, y segundo, lo que deberíamos hacer como guatemaltecos y guatemaltecas para cambiar esa realidad. Entonces, eso definitivamente es mi segundo gran acercamiento a mi abuelo, y luego que después de un segundo exilio, nosotros nos acoge en su casa en París y vivimos casi un año con él, digamos, como solidaridad. Él nos acoge, estábamos siendo perseguidos en esa época, estamos hablando de 1971, y entonces ahí establecemos una relación personal del abuelo, el nieto de que estaba cumpliendo 8 años, era un nieto inquieto, y este era el abuelo mejor del mundo, como son todos los abuelos. Sí, claro. O sea, consentidor, cariñoso, afectivo, cómplice. Entonces, la experiencia y la vida con el abuelo y con ese ser humano enorme,
pues fue una experiencia también inolvidable. Entonces, siempre en mi vida estuvo marcada por esa referencia histórica, por ese legado generacional que de alguna manera mi padre continúa, yo continúo, y esperemos que las generaciones que sigan en este esfuerzo por hacer de Guatemala un mejor país. Y por eso reflexionar y crear la Fundación Asturias y todo el esfuerzo que hemos hecho familiar, personal, tiene que ver con, hay algo que Guatemala todavía Miguel Ángel Asturias le puede aportar, que es sentirse el guatemalteco orgulloso de nuestro premio Nobel, orgulloso de sus éxitos, orgulloso de sus obras, orgulloso de esa identidad que nos da el poder tener en Guatemala ese privilegio, el único premio Nobel de literatura de Centroamérica, de los pocos premios Nobel de literatura en América Latina, de los pocos que además tenían el premio Lenin de la Paz, los dos premios de las dos ideologías de aquel momento. Eso significaba un reconocimiento mundial a el gran Miguel Ángel Asturias. Y entonces, como la historia de Guatemala ha sido así, él fue perseguido, él fue expatriado, él se le quitó la nacionalidad, se le quitó el pasaporte, se quemaban sus libros después del 54 en pilas, en plazas públicas. O sea, después de haber vivido y sufrido todo eso, con la firma de la paz viene un renacimiento de Guatemala. Empezamos a vivir en paz y viene un renacimiento de Miguel Ángel Asturias para Guatemala. Porque Miguel Ángel Asturias fue homenajeado, traducido, publicado en todo el mundo. En más de 50 idiomas en el mundo está publicado Miguel Ángel Asturias. Es universal, es conocido y leído en el mundo entero. Pero Guatemala era el gran pendiente. Guatemala era el gran desafío que teníamos de romper toda una irracionalidad que hubo contra Miguel Ángel Asturias y empezar a reconocerlo por su vida y por su obra. Y eso es a lo que nos hemos dedicado y para eso creamos la fundación, porque creemos que es fundamental para Guatemala tener a Miguel Ángel Asturias en el lugar que se merece, claro, en el lugar que el mundo entero le dio el reconocimiento. Y además es muy importante para las nuevas generaciones, para esta construcción de identidad, para esta construcción de esta nueva Guatemala que estamos intentando construir y cuesta tanto, pues que Miguel Ángel Asturias sea parte de ese proceso de transformación. Sin duda alguna, esto ha sido una gran labor, pero yéndome un poquito para atrás, ¿en qué momento Sandino se da cuenta que tiene el abuelo que tiene? Pues siempre porque, digamos, desde que nosotros tenemos el primer exilio, digamos, en realidad el poema yo lo conozco, después es José Barnoya, el sordo Barnoya, quien me guarda ese recorte de la prensa del poema y lo conozco mucho después de mi vida, ya adulto, cuando regresamos a Guatemala, él me lo entrega, que fue un gesto maravilloso que el sordo me guardara ese poema, por eso tenemos un gran cariño por esa familia. Y también parte de la fundación, los Barnoya, ahora Joaquín también está en la fundación, porque creemos que es una generación, o sea, tenemos que primero recordar que esta es la generación del 20, fue una generación excepcional, extraordinaria dentro de nuestro país. Pero el hecho de yo haber nacido en las condiciones que nací y él haber escrito el poema que escribió y nosotros habernos exilado a México, yo llegué a México con 2 años, pues yo también fui el pretexto perfecto para el abuelo que quería estar con su nieto, conocer a su nieto, y también fue un vínculo familiar. México fue un lugar que nos acogió, México fue un lugar que nos exilamos, y México además estaban todos los exilados guatemaltecos, Alay de Fopa, Cardoso y Aragón, que eran
nuestro entorno. Entonces, Miguel Ángel Asturias ahí encontró la familia, el nieto. Entonces, siempre él estuvo presente y siempre fue un gran abuelo antes del premio Nobel. Sí, seguro. Porque, pues, él estableció ese vínculo. Dentro del vínculo, que él hace mucho esto en sus obras, es vincular a las personas, luego los convierte en personajes. Entonces yo siempre fui, en mi relación con él, su espejito con ojos. Que también, ¿verdad? ¿verdad? Eso también se Entonces, escribió. yo era su espejito con ojos y siempre me decía en las cartas y cuando estábamos, yo era su espejito con ojos. Y luego lo convierte en un personaje Sí. en un cuento para niños, el hombre que lo tenía todo, y es también un niño malcriado, porque supongo, yo no me acuerdo, pero que yo era hijo único, nieto único. Seguro que sí. Que era algo Un malcriado. poco consentido, Así ¿verdad? es. Sí. Entonces, él muestra en esa novela un personaje en el cual él le había establecido una relación. Entonces, siempre tuvimos un vínculo afectivo muy fuerte, siempre fue un hombre muy cariñoso, siempre demostró la calidad de abuelo y la calidad de persona que es. Y entonces, pues yo viví con ese recuerdo y las glorias que fueron pasando después. Bueno, yo era muy pequeño para el premio Nobel, yo apenas tenía 5 años, no tengo el recuerdo exacto, pero cuando viví con él 4 años después, sí fue un vínculo muy cercano. No había para dónde. Este legado tenía que permanecer. Cuéntenos un poquito qué hace la Fundación, dónde podemos encontrar todos estos libros, cuentos. ¿Hay alguna forma de obtenerlos para la gente que nos está escuchando? Sí, miren, uno de los desafíos, digamos, al llegar al país, al encontrar a Miguel Ángel Asturias prohibido, a la firma de la paz, Miguel Ángel Asturias estaba prohibido, sus ediciones estaban desaparecidas. Entonces fue un desafío enorme el relanzar a Miguel Ángel Asturias, y para esto tenemos 2 importantes editoriales que están en el proceso de relanzamiento de Miguel Ángel Asturias. Tenemos a FIG, que está ahora actualmente tiene 11 libros publicados de Miguel Ángel Asturias, que están en todas las librerías accesibles, y una parte de los cuentos y sobre todo los trabajos que se hizo sobre niñez, los escritos para los niños, los tiene Piedra Santa, que ha hecho un trabajo excepcional, y el Espejo de Lida Sal, que también está con Piedra Santa. Entonces, el trabajo de relanzarlo para que su obra se conozca, esa ha sido una de las misiones de la Fundación. Ahora, como explicaba, que teníamos 50 traducciones mundiales de las obras de Miguel Ángel Asturias, particularmente Señor Presidente y Hombres de Maíz, pues nos faltaba en Guatemala el desafío, y era sus deseos más importantes que su pueblo lo leyera. Eso fue lo que él le dijo a un periodista el día que le entregan el premio Nobel. Yo lo que quiero es que en mi país me lean, un país de analfabetos. Sí. Entonces, el desafío que hemos encontrado y lo hemos logrado en una alianza con el Ministerio de Cultura ha sido el relanzamiento en idiomas mayas de Miguel Ángel Asturias. Entonces tenemos Leyendas de Guatemala y tenemos Señor Presidente en Cachiquel, y ahora esperamos que pronto, en octubre, esté en idioma quiché. Esto es una parte de lo que la Fundación, de manera permanente, nos interesa que sea conocido en su propio país y además en sus propios idiomas, porque eso es un reconocimiento a la diversidad cultural, eso también nos da identidad, pero además que los mayas puedan leer en su propio idioma a Miguel Ángel Asturias. Sí, genial. Entonces, ese ha sido
uno de los logros importantes, eso ya se están haciendo, son ediciones no comerciales, se están regalando esos libros a bibliotecas públicas, escuelas y comunidades que hablen estos idiomas. Entonces, eso es un trabajo que está haciendo la Fundación junto al Ministerio de Cultura. Luego, estamos en el gran desafío de hacer el Museo Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Claro. Que eso es un pendiente histórico que tiene este país, lograr tener un lugar referente donde estén los objetos, la vida, la recreación del lugar, y eso también va en un proceso avanzado. Y este año, y tengo que reconocer que el gobierno ha decretado el año de Miguel Ángel Asturias en el marco de los 2 aniversarios que se conmemoran este año. Ahora en octubre, en un mes, estamos celebrando los 125 de su nacimiento, y el 9 de junio celebramos el 50 aniversario de su fallecimiento. Entonces, el gobierno decretó un año de homenajes a Miguel Ángel Asturias. Se están haciendo una serie de actividades muy importantes, muy interesantes, y que esto está relanzando a Miguel Ángel Asturias en la vida de Guatemala. Entonces, nos ha parecido una muy buena iniciativa que se coronará con el regreso de los restos de Miguel Ángel Asturias a Guatemala. O sea, pensemos que es el momento, esto fue una decisión familiar, es el momento, es donde queremos hacer este regreso. Él vivió toda su vida añorando Guatemala, todas sus obras añoraban y hablaban de Guatemala, todas sus obras, todo su pensamiento. ¿Qué más grandeza de que él pueda regresar finalmente a descansar en su país? Entonces, tomamos esa decisión. Va muy avanzada las gestiones en Francia para hacerlo. Incluso la alcaldesa de París está pidiendo un homenaje allá para despedirlo. O sea, se está generando un movimiento muy importante, y aquí estamos trabajando con el Ministerio de Cultura todo lo que va a significar el regreso. Claro. Desde el lugar donde va a estar, el monumento que debe haber y las cosas que hay que hacer para tener un lugar digno, un lugar de acceso libre, de los guatemaltecos puedan ir a ver a su premio Nobel en un lugar que le dé homenaje adecuado. Y en eso estamos empeñados también para que siga siendo recordado, querido, homenajeado ya ahora en su país. Qué maravilloso. Definitivamente vamos a estar nosotros atentos a toda esta información, porque pues, como guatemaltecos a todos nos interesa. Nosotros como Universidad Popular pues es algo especial, y que siempre estamos pendientes con sus obras, con cualquier cosa que hagan. La UP siempre está presente en todo lo que tiene que ver con Miguel Ángel Asturias. No, sin duda, y también pues es parte de compartir a todos los jóvenes ese legado, precisamente, ese lugar donde pues puede estar todos los vestigios históricos, y también conocer parte de la historia fundamental, porque marca muchos elementos, también la escritura, pero también en la radio lo podríamos mencionar, y muchas de sus obras, sin dudas. Sin duda, tendríamos que tener muchos programas para hablar de Miguel Ángel Asturias, de su obra, de su legado, de lo que viene. Yo le agradezco, Sandino, el tiempo de venir acá, de darnos estas buenas noticias. Vamos a estar sin duda pendientes, y vamos a invitarlo nuevamente cuando ya tengamos más información para que todo el público sepa todas estas noticias. Muchas gracias de verdad por haber venido y por traernos toda esta información. A ustedes, y como siempre, cercanos de corazón con la Universidad Popular, y dar las gracias a Radio Sónica por este espacio. Sin duda, pues es también parte de esa misión que tenemos de educar, de dar difusión, y pues claro, es parte de lo que siempre surge como parte de este proyecto de Culturizarte, de absolutamente acercar a toda la juventud, y hoy pues hablando de lo que es
pues guatemaltecos ilustres con Miguel Ángel Asturias. Yo, entonces, me voy a despedir de este live. Muchísimas gracias a todos los que nos han sintonizado. Ya ha quedado esta cápsula, repito, si lo desean ver nuevamente, pues lo pueden hacer. Acá nos mandan bastantes corazones, dice Gorabet Barrios, Stephanie, también Rebeca y Neolina Morales también. Y acá nos mandan pues una pregunta y dice, ¿y cuál es la obra favorita de Sandino de Miguel Ángel Asturias? Hombres de maíz. Hombres de maíz. Sí. Definitivamente, definitivamente. Bueno, pues ahí le estamos respondiendo. Stephanie nos hacía la pregunta y pues ya le hemos hecho la pregunta a Sandino. Muchísimas gracias pues por estar acá, a Ingrid y a Sandino también. Muchísimas gracias por todo lo que nos han compartido el día de hoy. Definitivamente es algo de crecimiento para todos los jóvenes que nos escuchan a través del 106.9 de Radio Sónica y en www.sonica.gt, más allá de nuestras fronteras. Nosotros nos despedimos de este live, lo vamos a terminar